Perfecto. Hola, bienvenidos a este conversatorio con el destacado cronista español Marcos Gendre, autor del libro Joy Division, El Fuego Helado, en su edición chilena a cargo de Santiago Ander, anfitriones de este encuentro virtual. Así que a nombre de Santiago Ander les doy la bienvenida a todos los que están conectándose con nosotros a esta hora. Mi nombre es Rosana Montalbán y esta tarde mi misión será guiar la conversación con Marcos, que ya se encuentra Ujú. en línea desde España. Hola Marcos, bienvenido. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por, bueno, es un placer siempre estar en conexión con Chile, con todo lo que movéis por ahí a nivel cultural, que siempre para mí es una sana envidia realmente, conforme, aunque a veces pueda sonar extraño, pero es así, esa es la realidad. Es difícil encontrar la atención y la inquietud con la que, y la seriedad con la que os tomáis todo. Entonces yo encantadísimo de estar aquí con vosotros y bueno, y contigo Rosana, que ya no es la primera vez, de otras maneras, pues aunque has hecho de mí en Chile haciendo una presentación, por decirlo de alguna manera, también del libro, lo cual me parece ya suficiente aval, ¿no? Ya, entonces, nada, encantado de charlar contigo y nada, lo que puede surgir de este libro. Gracias, Marcos. Bueno, hacemos lo que podemos aquí con Santiago Ander, que ellos básicamente son los que a mí me han dado el pase para poder hablar de tu libro ya en varias ocasiones. Bueno, Ujú. esta tarde vamos a hablar de Joy Division, El Fuego Helado, y para contarle a la gente que está conectado con nosotros, y no puedo dejar de mencionar la sincronía del día de hoy, ¿m? 15 de julio, 15 de Ujú. julio, fecha del nacimiento de Ian Curtis. Sí, Así que no es menor ese dato. De alguna sí. forma nos va a acompañar el espíritu de Ian Curtis, ¿no? Sí, no, no, de hecho me parece significativo porque siempre estamos celebrando los aniversarios de su muerte Ujú. y hoy justamente no, es el de su nacimiento, lo cual me parece todo mucho más interesante y apropiado, ¿no? Absolutamente. Marcos, bueno, para empezar este breve repaso de tu trayectoria y también, sobre todo, del trabajo enfocado en este libro, eh, comencemos por revisar un poco el surgimiento de este proyecto con Santiago Ander, eh, conocer más o menos la trastienda de cómo surge este cruce entre Marcos Gendre y Santiago Ander. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla este vínculo tanto con Pablo Benavides y Emilio Ramón de Santiago Ander. Sí, bueno, libro, claro, el libro realmente es de 2014, fue cuando lo preparé y se publicó, y fue, si no me equivoco, en 2017, principios más o menos, fue cuando realmente me llegó el email diciéndome que ahí también en Chile había libros míos, pero que se estaban editando, no se estaban editando, sino que circulaban por ahí versiones de libros míos, ¿no? Entonces, a mí primeramente me llamó la atención, me sorprendió muy gratamente el interés, ¿no? Luego, la parte de Santiago Ander, que fue la idea y la intención de llevar a cabo mis libros, editarlos en Chile, bueno, editar el primero de varios que están en camino, de una manera oficial, ¿no? Y bueno, pues cuál fue para mí, la verdad es que fue un descubrimiento, también vuelvo a repetir, porque yo vengo de una estructura en la que en España hay muchos frentes abiertos a nivel de periodismo musical y están muy escalonadas las cosas y realmente es muy difícil entrar y pasar a otros niveles que son los que los suelen llevar también un poco la gente de siempre, ¿no? Mm, Entonces, creo que la mejor manera para estos casos es siempre abrir puentes hacia otros sitios, ¿no? mm, mm, En este sentido, a mí ya me habían hablado ya de Chile, grupos que habían tocado allí, de La Canova, por ejemplo, que mm, cuando les hicieron entrevistas en la radio y todo, nunca, según lo que me comentaron ellos, nunca le habían hecho unas entrevistas tan trabajadas y tan profundamente con un nivel de investigación tan grande. mm.
lo mismo puedo decir de todo esto. A mí cuando surge todo esto, también veo pues, el interés, que ya no solo por lo de estos libros, que los libros que he estado haciendo a lo largo de sobre todo estos últimos 10 años, sino también a través de mi trabajo en Rod de Luz o otras revistas bueno, y que ahora más que nunca, que ahora Rod de Luz no existe, ¿no? Entonces, yo más que agradecido y encantado de abrir senda por Claro. ahí. Absolutamente, absolutamente. Bueno, lo que nos comentas de España ya no es muy diferente acá en Chile. A veces existe en ciertos círculos mucha endogamia, pero bueno, esa Sí. es la idea de abrirse paso y generar nuevos proyectos. Cuéntame, Marcos, antes de que Santiago Ander te contacte y te haga esta propuesta, ¿tú tenías idea de que en Chile se te estaba leyendo? ¿De que tus libros estaban llegando acá? ¿O esa fue la primera Para, vez? para nada, no tenía ni idea. O sea, fue la primera vez cuando me llegó el mail y que hasta me acuerdo que me envió unas imágenes de fotos de libros míos que estaban circulando por Chile como si fueran fanzines, ¿no? En formato fanzine, y me sorprendió porque había algunos mejor editados de los originales que tenía aquí, por lo menos con más cariño, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fue todo, pues, a ver, una sorpresa. Que fuera por mí, sí, pero vuelvo a repetir, lo que fuera Chile no, para mí no fue una sorpresa, porque yo ya venía de los últimos años que ya me estaban comentando y ya veía yo también el movimiento musical a distancia, el movimiento cultural, ya se veía. Entonces para mí fue la verdad que algo fue muy motivador, por supuesto. Sí, de todas maneras, para cualquier autor debe ser todo un sueño hecho realidad. Marcos, tu primer libro se edita en el 2013, que ya es como un libro de culto, que se llama 200 discos de bolsillo, 1977-91, una historia alternativa en formato pequeño. Y hasta la fecha has editado más de 20 títulos sobre música. Todo esto en menos de 10 años. Y alguno Todo más. sí, y tus biografías, uno busca en Google, tus biografías todas te catalogan como uno de los autores más prolíficos de la escritura musical en español. Cuéntanos a todos los que nos están acompañando, cómo se forja este viaje de escritura musical, que en el fondo es un viaje bastante veloz. Sí. ¿Cuál fue la primera motivación para lanzarte ya a la escritura a través del libro? Y si esa motivación se ha ido transfigurando a través de este viaje. Sí, totalmente. Mira, yo realmente nunca había tenido intención de escribir un libro, sí de escribir en medios, como ya estaba haciendo, a través de mis canales, en algunas revistas, pero sí que fue lo de 200 discos de bolsillo, para mí lo vi claro, lo vi clarísimo, o sea, porque estamos ahí bombardeados de 100.000 listas, de los 100 mejores discos, que siempre, bueno, el 90% de los casos cambia muy poco, ¿no? Y siempre son LPs. Entonces a mí siempre me ocurrió esta idea de que en la época más prolífica, grupos como de Manchester, sobre todo, por ejemplo, de New Order o pues, los Smiths, muchas de sus mejores canciones están en caras B de singles o en EPs que publicaban, y para mí es un formato y además a día de hoy que ha recobrado nuevos valores, ¿no? Con la rapidez con la que se escucha la música hoy en día. Entonces, para mí fue empezar un poco con la idea esa, realmente no tenía ni editorial cuando empecé a escribirlo, y fue lo que realmente me impulsó. Luego sí que es verdad, los primeros libros que hice fue a través de una editorial en la cual era de una idiosincrasia muy diferente a mis intereses, pero en la que yo siempre intentaba llegar a un meridiano, pues para poder escribir sobre todo a través de discos. Siempre me interesó mucho, más que nunca me ha interesado escribir biografías de grupos, porque creo que se pierdes la oportunidad de focalizar en contextos y en pocas muy concretas y en interpretaciones de canciones que si tuvieras que hacerlo con 30 discos 20 discos de un grupo, tendrías que hacer una saga o no sé, creo que es desaprovechar en cierta manera lo que puede ofrecer mismamente pues Joy Division con sus 2 LPs o los Smiths con su primer LP, con un libro que hice también sobre los Smiths, por ejemplo, ¿no?
¿Cuál ha sido mi evolución? Mi evolución con el tiempo y como ya se muestra un poco, creo, en el libro de Joy Division, es no solamente hablar de Joy Division. O sea, yo cuando entro en el libro de Joy Division lo planteo como qué es lo que ha generado Joy Division. O sea, Mm, me parece que volver a hablar otra vez sobre como una Wikipedia, otra vez lo mismo, más allá de que es interesante siempre recoger citas y hacer un trabajo periodístico que cimente lo que estás construyendo, no me genera ningún interés. Creo que es muy interesante, y más en el caso de Joy Division, que es uno de los grupos más influyentes de los últimos 40 años, mm, entender cuáles son las vías de su influencia, porque van mucho más allá de grupos como Interpol o de Editors, grupos que personalmente a mí no me interesan porque solamente creo que se han quedado en Transmission, 2 canciones más, y en sus trajes de oficina de negro. mm. Esa es mi opinión, ¿no? Me interesa más Sí. la influencia que han tenido en Disco Inferno, en otros grupos. Y con la evolución, con el paso de los años, lo que sí que al final, pues mira, cada vez me interesa más hablar de épocas Mm, musicales, o sea, como hice en el libro precisamente de Manchester, o incluso el libro sobre Miles Davis, en el que hablo muchísimo más de otros grupos que de Miles Davis, de todo lo que ha mm, generado la onda mm, expansiva de su influencia a lo largo de los años. No me interesan los relatos lineales ni las biografías mm, lineales. O sea, sí. me las puedo leer, pueden parecer interesantes. Me encantó la de Neil Young, por ejemplo, Mm, pero para mí no es algo que me atraiga. O sea, creo que es más interesante intentar aportar una visión personal, diferente y un poco también mm. sustentada en teorías que tengan algo de lógica, si no carecería de interés, ¿no? Pues básicamente yo creo que esa ha sido mi evolución hasta el día de hoy, que ya si me dicen de hacer un libro sobre un grupo, ahora mismo diría que no. O sea, lo tengo Ah, clarísimo. mira, interesante eso. Interesante, eso es una perspectiva súper interesante, sobre todo para la gente que está empezando a escribir sobre música. Oye, Mm. Marcos, cuando escribes, ¿desde qué lugar lo haces? Cuando escribes de música, ¿escribes como un experto, como alguien que está Mm. obsesionado con la música? ¿Cuál es tu lugar para la escritura? Es la investigación, básicamente. O Ujú, sea, para mí la clave es lo que como lo decía antes, es intentar aportar prismas diferentes, alguna otra panorámica, y que incluso llevar la música más allá. El caso de Joy Division, por ejemplo, a mí me daba para abrir vías con el cine y con la literatura, mm, con las películas de Werner Herzog, con la literatura, vale, sí, William Burroughs, que ya se ha hablado muchas veces, ¿no? Por Ian Curtis, pero también otras cosas. O mismamente, por ejemplo, cuando decía de los Smiths, pues para mí veía unas relaciones muy, mm, muy tremendas en algunas canciones con las nanas de Lorca o con las canciones de Vainica Doble, mm, aunque seguramente claro, Morrison nunca ha escuchado Vainica Doble, pero están ese tipo de, de efecto mariposa o sí, de totalmente. contraplanos y a mí, desde el punto del experto no me gusta decirlo, porque es como esa frase Mm, que te dicen mucho, bueno, es que tú entiendes de música. Yo no mm, sé qué es entender de música. La música no se entiende, mm, la música se puede analizar y se puede sentir, pero entender no. O sea, no entiendo, se puede interpretar, como mucho. Entonces yo miro la música desde la investigación y la interpretación. Me gusta, intento que la gente que lo lea, pues incluso que no esté de acuerdo con cosas que yo planteo, pero que genere una especie de discurso con el lector. Creo que lo más importante de todo es que si tú hablas de un disco mm, o una canción, es que aunque la odies o no te guste en mm. absolutamente nada, te obligue a escucharla. Aunque sea para odiarla más, pero sí, esa es básicamente mi postura, sí. Claro, sí, absolutamente. O sea, hay que tener también la curiosidad para embarcarse en aquello que no te gusta. Eh, Hablemos un poco de lo que está más allá de la escritura, quizás en el gen de la escritura musical, que es el encuentro con la música que a uno lo marca. ¿A qué edad escuchaste por primera vez a Joy Division? ¿Cómo fue ese impacto? O sea, ¿qué te impactó en ese momento? ¿Cómo fue ese encuentro con la banda? Pues sinceramente, fue con 14 años, no, con 15, perdón, que con la cinta del Substance. A ver, yo llevaba una época que estaba totalmente obsesionado con New Order, ya Mm, que ya la información no había internet, no era tan fácil saber que había un grupo anterior a New Order que era Joy Division.
¿no? Entonces ya estaba totalmente obsesionado con el Low Life y el Power Corruption Allies de New Order. Entonces, claro, yo compré la cinta de Substance. Bueno, no me la compré, de hecho, o sea, compré un amigo mío que le gustó tan poco que me la cambió a mí por otra, que le di yo una de los Smiths, Mm. que a mí me encantaba, pero dije, mira, de aquella época. Y yo pues la primera escucha de Joy Division para mí fue que ya la haces bajo la idea de que es New Order, ¿no? Pero entonces, claro, las primeras canciones a mí me descolocaron totalmente y esa voz que Mm. era totalmente distinta a la de Bernard Sumner me dejó totalmente, al principio, que ya me había hecho una idea que me decepcionó. A la segunda o tercera escucha ya me maravilló, me dejó totalmente embaucado esa versión larga de Six Lost Control, Atmosphere, ya desde el primer momento me dejó Ujú. totalmente y ya es cuando ya encuentras algo que es lo diferencial con el resto, el 99,9% de los grupos que existen hoy en día, ¿no? Y que es lo que ya te acompaña porque sigues descubriendo cosas aún 26 años después. Y eso es o 28 años después, para mí eso es lo que más me ha marcado de Joy Division, ese punto diferencial que por alguna razón, bueno, esa misma razón entiendo yo, junto a los Talking Heads y los Smiths, los tres grupos más influyentes de los últimos 30 años. Sí, totalmente. Después de haber escrito este libro, esto fue en Mm. 2014, eh, Mm. ¿qué quedaría por decir de Joy Division hoy en día? Ya en el contexto actual, sobre todo. Uh-huh. Yo, o sea, de Joy Division creo que siempre va a quedar algo por decir, porque siempre se están generando cosas nuevas de su onda Mm, expansiva. Pero yo no solo a nivel musical, como te decía antes, también a nivel de las letras de Ian Curtis, a nivel literario, mm, a nivel cinematográfico, incluso la influencia de esa oscuridad, de esa intensidad endogámica urbana, de ese Manchester, está en todo. O sea, es mm, una influencia que se palpa y se nota a todos los niveles. A mí una cosa que me sorprendió mucho es cuando hicieron The Closer, es el aniversario de la reedición, y de Unknown Pleasures, creo que fue de Unknown Pleasures, hicieron vídeos nuevos, hoy en día, 40 años mm. después, de muchas canciones de Joy Division. Lo cual creo que es algo que no sé si se había hecho anteriormente, como directores profesionales, lo cual creo que habla mucho de algo que no solamente influye, sino que se sigue reinventando en base a la esencia original 40 años después. Entonces, lo que se puede decir de Joy Division es que dentro de 40 años se podrá escribir otros tantos libros o Mm. más, porque la onda expansiva va a seguir creciendo y también se podrán descubrir más cosas o interpretar realmente más cosas de lo que hay ahí en esa esencia de lo que nosotros ya sabíamos y nos hemos planteado Mm. muchas veces. Totalmente, sí. Mucho, eso es muy cierto. Realmente hay bandas cuya proyección de influencia es prácticamente infinita. Mencionaste el tema de la investigación como algo clave al momento de Sí. escribir, sobre todo para ti. En este proceso de investigación, la investigación es de por sí un momento de revelación, también de reafirmación, incluso también es el momento para desechar ciertos supuestos. En este proceso para trabajar este libro, para plantear este libro, ¿hubo algún dato, información nueva que fuiste descubriendo y que no manejabas y que estaba Ujú. absolutamente fuera de tu registro? Mm. Sí, bueno, una cosa, sobre todo, bueno, varias cosas, pero una que me sorprendió mucho, porque, a ver, a mí Michael Powell es uno de mis directores favoritos, o sea, además me Mm, ha conmocionado ver las zapatillas rojas o Narciso Negro, estas películas con ese uso del color tan intenso que ujú, tiene, ¿no? ujú, Y de repente yo me entero que Bernard Sumner, el Power Corruption and Lies, su mayor inspiración estaba viendo compulsivamente estas películas de Michael Powell, lo cual, de hecho, mm, la primer título de la primera canción es el título de una película de Michael Powell. De hecho, mm, la canción de Wall Motion, de New Order, el vídeo lo querían hacer con Michael Powell, pero justamente se murió ese año. O sea, y Michael Powell, o ujú. sea, tuvieron hasta la oportunidad de hacer un vídeo con él, lo cual hubiera parecido ya, se podrían haber retirado después de eso, o sea, sería alucinante. Entonces, para mí, ese punto Claro. de encontrar la inspiración a través de otro arte y a través de lo Mm, que genera esos colores tan intensos y tan es que,
tan, incluso, no sé, o sea, horror vacui por momentos, y trasladarlos a la música, ¿no? A los sonidos, y convertirlo en sonidos, no referencias musicales que también las tienen, sino, incluso, mira, entrevistaba, por ejemplo, hace poco entrevisté a Stephen Morris por el 40 Sí, te iba a aniversario, preguntar sobre eso, sí. y él me comentó que, por ejemplo, una de sus mayores influencias para Closer fue ver Apocalypse Now. O sea, más allá de... Y pues de repente ves Apocalipsis Now otra vez y escuchas Closer, y yo no voy a decir que haya similitudes ni nada, pero hay sensaciones que sí son muy parecidas. O sea, Mm. ese viaje en la barca hacia lo desconocido. Yo creo que ahí hay una metáforas muy fuertes que por encima se sustentan en cosas muy tangibles. Y creo que eso es lo que te da mucho juego de Joy Division. Eso, y que no te dan otros Sí, grupos, muy pocos. totalmente. Bueno, acabas de mencionar que entrevistaste a Stephen Morris hace muy poco, te lo iba a preguntar, de hecho, en esta entrevista, bueno, he leído por ahí que él es, bueno, uno de los autores por ahí participantes de una de las canciones favoritas de tu vida, que es Thieves Like Us, de Sí, sí, 1987, de New Order, sí, sí. y tuviste la oportunidad de conversar con él hace muy poco. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue eso? ¿Cómo fue entrevistar a este ex Joy Division, New Order, Mm, en persona? Pues sí, no, pues para mí, bueno, es una sensación que incluso después de más de 900 entrevistas aún te pones nervioso en ciertas ocasiones, porque lo primero Mm, que tienes miedo es que se te caiga el mito. No, pues la mm, verdad es que fue bastante, no alucinante, porque yo muchas veces miro por YouTube antes cómo son la gente a la que voy a entrevistar para saber cómo puedo plantear la entrevista, ¿no? mm, En este caso a Stephen Morris ya se le veía que era una persona muy distendida, muy simpática, y al mismo tiempo interesante en sus comentarios. Y la verdad es que fue el hecho que me dieron 20 minutos y estuvimos el doble de tiempo. Yo creo que con eso está dicho todo. O ah, sea, una persona que estuvo todo el tiempo estuvo riéndose. Y como bien comentas, al final de la entrevista hasta le pude decir que eso, que la canción más importante de mi vida era This Like Us, que él era directamente, a ver, no voy a decir que se puso a llorar ni mucho menos, pero sí que se emocionó. Y bueno, o sea, conseguir eso para mí es algo que, no sé, a mí nunca he sido de autógrafos ni nada de eso, pero sí que mm, cuando tienes esa oportunidad de poder decir estas cosas y poder también saber más cosas, pues la verdad que me pareció, no sé, pues una persona muy humana, la verdad. Y aparte sorprendente en sus declaraciones sobre Martin Hannett otra vez, mm. dando una visión, diciendo que 24 Hour Party People no le gustó nada la película, que es mentira cómo fue la escena Wow. de cuando lo subieron para arriba con la batería, no fue así, o sea, me contó Oh, riéndose, ¿no? wow. Y la verdad que me contó lo de, pues precisamente eso de Apocalypse Now, me contó muchas cosas cosas como que eso, que el Closer, pues que fue un disco que en la que todas las decisiones salían como si fueran de forma, como si estuvieran invocadas a través de un tablero de Ouija, que todo sucedía de forma Mm, casi fantasmagórica, o sea, no fue como un claro. on-place, era una cosa, una sensación muy extraña de que todo sucedía porque tenía que pasar, ¿no? Y Ujú. creo que cuando se escucha el disco, canciones como Heart and Soul, yo creo que sí que generan esa sensación, pues Mm, sí. más puedo decir, no, maravilla. Sí, sí. Oye, pero tremenda experiencia y tuviste realmente otro sueño hecho realidad y conversar con Morris, sin duda. ¿Mm? Sí, no, porque aparte yo había entrevistado a Peter Hook hacía tiempo, y la verdad que muy bien también, pero no, Stephen Morris fue diferente, fue como, también porque es menos conocido, es una parte más en Claro, la sombra del grupo, bajo y perfil. precisamente por eso te puede contar cosas todavía más interesantes o que se escapan fuera de la norma habitual de lo que ya sabemos y conocemos, ¿no? Mm. Mm. Oye, Marcos, si Ian Curtis estuviera vivo, ¿qué te Ujú. gustaría preguntarle? Hostia, buena pregunta. Me acabas de coger totalmente, no sé, más que preguntarle lo que me- bueno, sí, preguntarle que cómo hubiera sido, aunque ya se veía un poco cuál era el camino a seguir, ¿no? Porque yo creo que hay canciones ya del Paul John Lies como Leave Me Alone que podrían ser cantadas perfectamente por él, incluso Your Silent Face, perfectamente te puedes imaginar la voz de Ian Curtis. No sé, yo más que por el hecho de sobre su vida personal, a mí me habría gustado más preguntarle más a nivel artístico, ¿no? A nivel creativo,
cuáles eran las cosas que más le estaban motivando en estos últimos tiempos, más allá de las confluencias que ya se le conocen como Kraftwerk o Iggy Pop, el Iggy Pop berlinés, ¿no? Creo que eso, Claro. que podría ser a mí lo que más me hubiera interesado es saber por dónde estaba su cabeza y por dónde querría llegar, más allá de lo que ya sabemos, de las canciones que dejó como Ceremony o In a Lonely Place, ¿no? Que luego tocó New Order. Pero bueno, sí, a mí, aunque más o menos ya me puedo hacer una idea, Mm, sí, porque yo no separo nunca New Order de Joy Division. Para mí, los grupos se cambiaron el nombre, o sea, hay una evolución, lógicamente, hacia la luz. Pero realmente muchos otros grupos tienen muchos más cambios de formación y siempre siguen con el mismo nombre. Entonces, para mí eso hubiera sido lo más interesante, sin duda. sin duda. ¿Y te lo imaginas? En qué te lo imaginas si estuviera vivo hoy día, en el siglo XXI? ¿En qué estaría Ian Curtis? ¿Qué Yo lo que camino? tengo, no sé, yo creo que está bastante claro que yo lo veo como una especie de David Sylvian Mm, o un Scott Walker de mm, la última época. claro. Yo lo ¿Retirado, veo tú como, piensas? yo lo ¿En la vería sombra? haciendo discos cada 7 8 años, algo así, cosas Mm, muy trabajando también en otras disciplinas. O sea, yo creo que como grupo él a lo mejor hubiera durado 5 o 6 años más como mucho con el grupo. La verdad es que lo más interesante de Ian Curtis sería saber lo que nos perdimos de su obra inexistente como solista, como autor solista. Eso es lo que realmente nos hemos perdido. Nos hemos perdido otro Scott Walker a su manera, en otro estilo y en otra manera. Porque hay que ver que en 3 años pasan del punk a mm, canciones mm, como la última del Closer, a la segunda cara de Closer. O sea, la evolución claro, parece que pasaban 10 años entre cada exacto, uno en vez de uno. O sea, lo que podría haber estado, yo me imagino una cosa cada vez más avant-garde, más experimental, exacto. pero y siempre con ese tono de voz y con esa manera de llevar su voz más allá todavía. Totalmente, totalmente. Bueno, siempre va a ser una incógnita, pero sin duda es muy entretenido imaginárselo y hacer posibles variaciones de Ian Curtis. Marcos, mira, ya nos queda poco tiempo, así Ujú. que vamos a entrar como a lo último de esta conversación que ha sido breve y que sin duda esperamos repetir en el futuro para continuar Siempre que queráis. revisando Está claro. tu trabajo con J Division y con todas tus publicaciones. Ujú. Cuéntanos, mira, tengo una pregunta que quería hacerte hace mucho tiempo. Francisco de Quevedo, célebre autor de la Edad de Oro de la literatura española, escribió en su poema Definición del amor, abro comillas, es hielo abrasador, es fuego helado. ¿Tiene Mm, alguna relación este verso con el título de tu libro? Sinceramente, conozco Quevedo, pero eso no lo había leído. Nunca, no, o sea, la verdad que no. Mira, yo siempre anoto, por supuesto, todas las citas y todo, pero ahora que me lo dices, pues mira, pues sinceramente, no, porque incluso es diferente, ¿no? Lo que yo veo es, yo quería sintetizar un poco la sensación de lo que generan las Mm, canciones de Joy Division, que es una intensidad antártica, tal como lo veo, sobre todo en las canciones de Closer, que es una intensidad tan potente que te deja helado, ¿no? Pero ujú. no helado de sentimientos, sino totalmente conmocionado. Entonces creo, me ha gustado mucho lo que, lo que has leído, pero es diferente, sí, para mí es diferente lo que yo Claro. quiero expresar en ese Sí, sentido. totalmente, no, pero había que preguntarle y Sí, ver sí, sí, si sí, había claro, claro, algún... claro, totalmente. Claro, totalmente. Sí. Oye, Marcos, vamos a pasar a un par de preguntitas del público que está en línea, pero Sí. antes, para ir cerrando esto, ¿existen nuevos proyectos en el horizonte con Santiago Ander? ¿Nos puedes adelantar algo? Con Santiago Anders, sí, hay un libro sobre el Britpop, que bueno, más que un libro sobre el Britpop, es un libro que pone en tela de juicio lo que significó el Britpop en los 90 y más bien lo que se generaron pues las fuerzas contrarias al Britpop en aquella generación británica de los 90. O sea, sí que hablo con sus valores, con sus cosas positivas, lógicamente,
y Mm, sobre todo también centrándome en Pulp, que creo que es el grupo que fue más interesante y que siempre se engloba dentro del Britpop y que yo creo que nunca jamás, o sea, es precisamente todo lo contrario de lo que representaba el Britpop. Entonces está ese libro ahí a punto y la verdad que para mí es muy interesante, pues la verdad que pues precisamente es como un libro de esos que, como te comentaba antes, son los temas que me interesa hacer ahora mismo, es hablar de una época, una generación que también yo viví, aunque no fue en Inglaterra, y que conozco y que también se pueden extrapolar muchas decisiones, o sea, muchos paralelismos de lo que fue con otros países también. ujú. Claro, Bueno, y de hecho tengo que totalmente. agradecer porque el prólogo sé que lo has hecho tú, entonces creo que por eso tiene un plus añadido a lo que ha sido la edición española. Sí, bueno, ahí fue una invitación ahí muy Bueno, irresistible, la verdad. Oye, acertada. Marcos, Sí, sí, bueno, nos sí. quedan exactamente 3 Sí. minutos para terminar nuestro Ujú, breve encuentro aquí con Santiago Ander. ujú, Y te quería hacer la pregunta que seleccionamos del público, ujú, a nombre de Javier Bravo. Y él te ujú. pregunta, Marcos, ¿a qué podrías atribuir el impacto en la cultura pop de Joy Division que se escapa un poco de la música que compusieron? Sobreexposición de la carátula, por ejemplo, de Unknown Pleasures en la Ujú. moda también, y la imagen, sobreexposición en la imagen de Ian Curtis. ¿A qué tú atribuyes esto? Muy breve, Marcos, por favor. Bueno, yo eso le atribuiría, primero que hay que entender que Joy Division no solamente eran los cuatro del grupo, sino que también eran Martin Hannett en la producción, incluso Tony Saville en la imagen, en su diseño de la imagen de esas portadas y de todo lo que conllevó. Creo que su impacto en la cultura pop ha sido brutal Mm, y también creo que ha sido brutal en el sentido de que ha sido la respuesta para mí más contraria y definitiva a lo que representó el swing in London de los 60, a el cromatismo florido del pop como se entendía el pop. Ellos entendieron el pop como de otra manera, de la manera que venía de Kraftwerk y de la manera, pues esa, desde los diseños mecanizados, robóticos de su ujú. imagen. Y eso fue otra manera de entender el pop completamente no desde la alegría ni desde esas florituras, ¿no? De ese swinging London londinense. Ellos eran Manchester. Y creo que el pop se Claro, entendió como Manchester cuando ellos, con esa desolación y con cosas contrarias a lo que se entendían como pop. totalmente. Bueno, Marcos, tenemos que